A las 11:17 de la mañana, la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo y CTU Radio los saluda nuevamente y en esta oportunidad para realizar un análisis de la realidad, de la actualidad sindical, del trabajo y del mundo del trabajo que sin duda pues afecta a todos los trabajadores a nivel nacional. Para eso saludamos, por supuesto, a nuestro presidente, Fray Dique Alexander Gaitán, presidente de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo. Buenos días, compañero Leumann. Quiero darle un saludo, como siempre lo hacemos, a todos quienes nos siguen en las redes sociales y que han sido fieles oyentes pues, de lo que nosotros informamos sobre el mundo del trabajo. Un saludo también especial a todos los afiliados y afiliadas a los sindicatos filiales a nuestra confederación, igual que las federaciones regionales, la FEUSTRA Nacional, FEUSTRA Estatal y la URPP de Atlántico, como al Comité Ejecutivo de la Confederación Central CTU-STRA. Quiero dar también aquí un saludo a los compañeros de la mesa, a nuestro director nacional de Derechos Humanos y a nuestra compañera de planeación, la directora de planeación, la compañera Sandra Rodríguez. Antes de iniciar, informarle a todos nuestros amigos y que la semana pasada hemos hecho muchas denuncias. Aquí está el director de Derechos Humanos y preguntarle a Leumann, le robaron la moto, le robaron el computador. Hoy, bueno, nos tocó volver a adquirir el equipo para nuestra emisora, porque pues Leumann sufrió pues un ejercicio de atraco, le robaron la moto, le robaron todo eso, y es un tema de no garantías a nuestros dirigentes sindicales. ¿Cómo va eso, Leumann, antes de iniciar? Porque me preocupa eso de la seguridad de los compañeros, y el Estado colombiano, el gobierno nacional, protege solo unos sectores y a los demás, para ellos no hay derechos humanos, totalmente parcializados. Bueno, frente a eso, Fray Dique, lo que hay que informar precisamente a todas las personas que nos están viendo es que efectivamente la semana pasada, el día martes a las 9 de la mañana aproximadamente, como usted muy bien lo dijo, pues nos robaron no solamente los equipos periodísticos, sino un vehículo, una moto de placa TZR 39C. Sin duda ya se dejó la demanda ante la Fiscalía y estamos pues esperando que los organismos de control pues realicen las investigaciones pertinentes para seguir adelantando este proceso. También ahí continúa el desplazamiento de un compañero directivo, presidente de FEUSTRA Nariño, a otro compañero chocuano, directivo nuestro, Arley Mena, también sufrió un ataque la semana pasada, su vehículo, le robaron algunos elementos. Mauricio, pues muy corto porque no quiero desviar la atención, pero esto tocaba decirlo. Sí, no, muy buenos días a todos y digamos que se viene sufriendo una serie de acciones en contra de la organización sindical o de sus líderes de la acción, líderes de dirigentes sindicales, en este caso con robos, y pues se continúa con las amenazas y pues desafortunadamente en este caso la Unidad Nacional de Protección, que es la directamente encargada, pues no ha tomado ninguna acción en contra de esto y tampoco, digamos, nos ha dado las garantías pues de protección, que en este caso no nos ha ni siquiera convocado al CERREN. Siendo parte que se había firmado parte del CERREN, los estudios no los hacen, los parcializan, en fin. Es que es el mal ejemplo de Colombia, ¿cierto? Ahí vemos un ministro de Defensa frente al ejercicio de un bombardeo donde fallecen los niños y tratan de excusarse cuando tienen que ser informar las cosas por qué sucedieron y qué pasa ahí. O sea, siguen desviando toda la situación de violación flagrante de los derechos humanos y siendo la Unidad Nacional de Protección la encargada de velar por los dirigentes sociales, encontramos que ni siquiera han sido capaces de liderar la negociación estatal. Le toma el pelo a las organizaciones sindicales. Entonces, ¿qué esperamos de más? Se irá a una cueva de Rolando, Alibaba y sus 40 ladrones. Desgraciadamente, así estamos en este país. Gracias, Leumann. Bueno, y no solamente, Fray Dique, en el tema que usted dice, el ministro de Defensa, 7 niños aproximadamente, se conoció ayer que la Defensoría del Pueblo del municipio de Puerto Rico manifestó que ellos habían denunciado que estos menores habían sido reclutados por parte del grupo al margen de la ley y el Estado los desprotegió. En cierto modo no protegió, ellos sufrieron varias victimizaciones frente al Estado. La primera, no protegerlos cuando los reclutaron. Después atacaron sabiendo que existían esos, porque no solamente lo dice el senador que lo denunció, también la Defensoría del Pueblo manifestó que ellos realizaron las denuncias pertinentes, que informaron al Ejército Nacional y que ellos, aún conociendo esa realidad, decidieron atentar ese espacio
realizar el ataque que la inteligencia militar sin duda pues no efectuó como debía ser, y el resultado ya lo conocemos. Infortunadamente, 7 niños se conocieron, aunque la cifra puede aumentar dependiendo de la investigación. Como haciendo caso a Leumann, y allá Lucho, que está tras bambalinas, aquí yo les había comentado este tema de la CIDH y del trabajo en Washington, y aprovechar que está Mauricio. Sí, vamos mal, de mal en peor, los niños son victimizados y revictimizados, porque no es un tema solamente del bombardeo, porque tratan de escudarse, pero ¿por qué están los niños ahí? O sea, ¿por qué los atrapan? Primero, porque no hay educación, no hay, sus derechos humanos fundamentales son totalmente violados, y ni siquiera es un tema ya de San Vicente, es aquí en la ciudad donde la mendicidad aumenta, los semáforos de migrantes, de todo, ¿sí? De toda vulneración del ser humano, pero muy especialmente los más graves, que son los niños y las niñas. Bueno, yo ahí quisiera hacer un aporte grande, y es volver a esa memoria, ¿no? A ese concepto histórico de cómo hemos sufrido la violencia en Colombia. Es decir, no es la primera vez donde los niños mueren por causa de malos actos o de un proceso que no debería ser del ejército, y es bueno, digamos, también recordar cómo en 1998 en Arauca pues mueren 3 niños en Santo Domingo, y por un bombardeo que hace el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, y Colombia es condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2012. Y también hay que retomar y volver, porque eso es parte de nuestro ser, de nuestra esencia, que es la memoria. Es decir, no olvidar lo que ha sucedido en Colombia, porque no queremos que se vuelva a repetir. La masacre de Santo Domingo, perdón, la masacre de San José de Apartado en el año 2004, donde murieron también 3 niños a causa del mismo ataque, tanto de paramilitares como del mismo ejército. Y es que sin duda esas son las consecuencias de una guerra, fueron víctimas precisamente de la guerra, el reclutamiento por parte de los grupos al margen de la ley, y después el mismo Estado negó o ocultó por lo menos que esos menores de edad fueron víctimas de ese ataque, que sin duda pues ellos tenían el conocimiento y aún así decidieron realizar este atentado. Hay una cosa muy importante que debemos tener nosotros en cuenta, y es que nosotros no tenemos un Estado donde se pueda hacer real control político. Si nosotros logramos escuchar ayer la transmisión de la citación que hacía Roy Barreras, no pasa de ser unos alegatos entre 2 sectores que no tienen ninguna repercusión en la vida política ni en la formalidad de la estructura del Estado. Esta no es la primera vez que este ministro se ve como entre la espada y la pared por las acciones que ha tomado, además porque pues su hoja de vida no era la idónea para tener este cargo, pero no pasa absolutamente nada, porque todo lo que se está viviendo también en el Cauca tiene que ver con este ministerio, tiene que ver con esa situación que se viene desarrollando, y estamos un poco como adormilados en torno a poder defendernos de alguna manera como sociedad civil, como actores políticos, ante esta situación que se viene incrementando cada día más. Y sobre todo, Sandra, un Estado que no hace presencia en esas regiones tan apartadas para proteger los derechos humanos de la población. Continuemos. Ya no nos debíamos ya iniciar, porque vamos a cerrar precisamente con un tema de huelga de solidaridad, y vamos a hablar y profundizar, porque hoy queremos dar una charla, aparte del informe, una charla técnica. Continúa, Leumann. Estamos acá, estoy enviándole a los compañeros para que nos ayuden a difundir el tema. Bueno, sin duda también los invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento a ser parte de esta transmisión en vivo, de este escenario que pues permite CTU Radio, a través de comentarios, utilizando el numeral CTU Radio, y precisamente para opinar sobre estos temas de actualidad que sin duda afectan a los trabajadores y sus familias. Entonces, pues Sandra, ¿cuál es el primer enfoque que teníamos planeado para desarrollar en este espacio? Bueno, un poco que pudiéramos hacer el análisis de la situación que se viene desarrollando políticamente en Latinoamérica, donde hemos visto que se ha venido incrementando los movimientos sociales, y de hecho pues se han venido manifestando posiciones políticas en cada una de las naciones que en este momento tienen estas manifestaciones, ¿no? Como lo es Chile, como lo es Ecuador, como lo es Perú, y que muestran es una evidencia de una situación política que ha venido como haciendo aguas y que no puede satisfacer las necesidades de la población. Bueno, claro que sí, ahí hay que hacer, digamos, un análisis, digamos, yo sé que aquí no nos podríamos
demorar mucho en un análisis más concreto frente a esa realidad latinoamericana. Bolivia, cómo el Fondo Monetario otra vez intenta por todos los medios desestabilizar un Estado que le ha dado las garantías a la población civil de vivir en condiciones dignas, como en Chile también a partir de esas políticas neoliberales y el arrasamiento casi de esa población clase media, digamos, se viene hoy en esa lucha de lucha justa, que es como un ejemplo para nosotros en el tema pensional y en el tema laboral. Digamos que Ecuador ahorita nuevamente parece que se reactivan las movilizaciones, es decir, estamos en un momento de una gran coyuntura política donde los estados y los países y la población también está buscando esa posibilidad de voz esperanzadora por otro mundo posible. Ahí sería bueno de todas maneras hacer referencia, me parece, a ese tema o ese principio del cual habla Eduardo Galeano, que es el sagrado derecho a la indignación, y ese derecho, digamos, a la indignación como un principio de resistencia civil a la situación digamos, de ignominia de estos estados en contra de la población. Y sobre todo un ejemplo latinoamericano de personas líderes que sin duda lo que hacen es resistir, salir a las calles, pues a través del derecho a la huelga que tienen todos los ciudadanos en el mundo, y sobre todo exigirle al gobierno nacional mejores condiciones y mejores políticas que favorezcan de verdad a las familias y a todos los ciudadanos. Yo pues acá llamándome la atención, pero pues me siento en confianza con nuestros seguidores. Estamos aquí, estoy enviando de urgencia un mensaje pues para que nos ayuden a difundir lo que vamos a hablar hoy, porque es muy importante. Ya hemos escuchado al compañero de Derechos Humanos, a la compañera Sandra, sobre un tema muy corto sobre la actual coyuntura. Nosotros como confederación, nuestro fundamento son los principios de la OIT, y uno de ellos es el pluralismo. Y la OIT nos da unos lineamientos muy claros y concretos frente a lo del, digamos, de modelo de desarrollo económico y político, porque nosotros lo podríamos llevar a un enfoque de derecha o izquierda. Hemos dicho que eso va más allá porque inclusive Evo tiene contradicciones, Mauricio. Nicaragua, y vemos en el Líbano, pero en Europa también está pasando. O sea, nosotros enviamos un video sobre el caso chileno, dice, ojo, no es solo Chile, esto está convulsionando en el planeta entero, y entonces nos hace un llamado fuerte es a que no revisemos, sino que busquemos los textos, hagamos unas investigaciones objetivas de ver qué es lo que está pasando sin parcializarnos con un marco ideológico determinado. Y entonces estamos viendo, claro, hay un tema económico. El tema de la economía toca al de la izquierda, al de la derecha, al del centro, al pobre, al rico, a todo el mundo. Y eso está haciendo aguas. Pero bueno, y nosotros como alternativos, ¿qué proponemos? Entonces, hemos buscado en los textos de la organización internacional qué hay. Entonces nos encontramos con unos bancos muy interesantes en el tema de derechos humanos, en el tema de las libertades, en el tema del mundo del trabajo, los bancos de concepto empresarial del mundo del trabajo, y es la OIT la que hoy pone a hablar, y me gustó sin compartir algunas cosas por sus ciertas alianzas con sectores tradicionales, pero hoy muy clara a Claudia López cuando dice, me voy a enfocar en los objetivos de desarrollo sostenible. Y los ODS no es un tema para tirios ni troyanos, es para la humanidad entera. La Agenda 2030, ¿quién la produce? Leumann, la produce la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? ¿Y qué dice la Organización Internacional del Trabajo? Pues da unos referentes, que es la política pública global. Y claro, hay sectores que no quieren tomarla. Y les explico acá, Leumann, me pierdo un poquito por lo de la cámara, pero bueno, los que me están observando, la política pública global es todo un protocolo. Yo les comentaba el convenio OIT 191, 100 años de la OIT, por eso tengo aquí la cachucha si me la observan, 100 años para poder expedir ese único documento, ese convenio OIT 191 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, tanto a la mujer como al hombre, porque tampoco dice, es solo en el tema de la mujer, enfocando al ser humano, ¿sí? O sea que digamos que es un ejercicio que parte desde el territorio de los países, que comienzan a generar una lucha, esa lucha produce unos documentos que llegan a nivel del continente, en este caso al continente americano, ahí hay una plataforma, un organismo que lo discute, ¿sí? Y ese organismo, con los otros a la par, va a nivel planeta con todos los continentes, que es la OIT. Y ahí en la OIT
hay 3 salones especializados para los trabajadores, para los gobiernos en representación de los estados como tal, y los empresarios. Ellos producen el documento y comienzan sus toques. Inclusive los empresarios han hecho huelga en la OIT para este tema, ¿sí? Y hoy no niegan el derecho a la huelga. Hecho ese ejercicio, producido el documento, es la política pública que comienza a bajar. Pero ¿cuál es la gravedad de todo este asunto? Es que no logra bajarse al ciudadano de a pie, al territorio, ¿sí? ¿Algún problema? ¿Está muy fuerte? Disculpe. Entonces, ese marco para no perdernos, entonces la coyuntura nos permite visualizar y tener referentes para no perdernos. Y Mauricio, claro, Bolivia, Chile, Perú, ¿sí? No es un tema solo de corrupción de Odebrecht, sino que realmente, como hubo un momento de una discusión en una contienda política norteamericana, específicamente Estados Unidos, entre Bill Clinton y me parecía que George Bush, ¿cierto?, que quería la reelección, y los demócratas ganan cuando dijeron y se conectaron con el ciudadano de a pie. Dije, sí, pueden hablarnos de todo, que el tema de la seguridad global, pueden hablar de nosotros, no, queremos es que nos hablen del tema del bolsillo, el tema económico. Hoy la realidad concreta es que no hay, ¿cierto?, para el alimento, para las cosas básicas y las cosas fundamentales. ¿Y qué dicen los chilenos? Nos privatizaron hasta el agua, que aquí, claro, siendo un derecho fundamental, también lo quieren hacer sectores. Vemos el tema de Electricaribe. Entonces, ahora sí, después de que los españoles, porque sigue la colonización, podemos llamarlo neocolonialismo, no, sigue la colonización, sigue el grito de abajo el mal gobierno, pero que viva el rey, y nos siguen colonizando, y entonces estos señores se roban el dinero, ¿cierto?, que pagan los usuarios por el servicio eléctrico, quiebran, y ahora el Estado es el que invierte y vuelve y la va a vender, ¿cierto? Claro. Y viene ahorita lo del holding y un poco, ¿no?, de circunstancias. Pero también está Enel, porque ya nuestro suministro eléctrico lo tiene una transnacional que se llama Enel, que fue todo el proceso de privatización de las empresas públicas del Estado. Claro, y en Chile le queman el edificio de Enel, que vienen unas situaciones gravísimas, y entonces Colombia está aislado de ello. Entonces, lo que viene y se convoca para el 21, nosotros podemos tener diferencias. Hemos dicho, no es paro, para la OIT el paro no existe, el tema del paro es para en la época de la revolución industrial, cuando como protesta, forma de protesta, se destruían las máquinas, pero eso se avanzó, porque destruir las máquinas no era un gran logro, era inclusive quedarse sin trabajo. Digamos que la máquina físicamente se paraliza. Y hoy ese concepto evolucionó para la OIT, que son aquellos compañeros o compañeras que se han quedado sin empleo, son los llamados parados, ¿sí? Aquí en Colombia se comienza a hablar de subsidio al desempleo. O sea, ellos son los parados, o sea, porque físicamente no se están trasladando, digamos, no hay una transformación energética. Ese es el concepto, ¿sí?, original. Y evolucionó, entonces, después de una Primera Guerra Mundial, o como citó Pedro, el presidente a Funger, el tema de Rosa Luxemburgo en 1916-1917, en coyuntura de la Primera Guerra Mundial, a puertas de un Tratado de Versalles en 1919, que origina la OIT, a comenzar a hablar del derecho a la huelga. Entonces, ahí tenemos esa diferencia, pero las demás situaciones de coyuntura están dadas. Problemas con el campesinado, todos. El problema con los paperos, ahí vienen, Tratado de Libre Comercio, donde Europa dice, hacemos tratado, pero yo protejo a mis campesinos, a mi producción agrícola. Colombia nos envía a la competencia, pero no se subsidia al campesino. Entonces ya vienen por la papita, o sea que ya ni siquiera trabajamos, como dicen los campesinos, por la papita. Los paneleros quebrados. Ejemplo de China. ¿A qué se va a visitar el Estado colombiano o el gobierno a visitar a China? Uno, pues para el tema del metro en Bogotá, y el otro pues para firmar el tema de la venta o aumentar el tema de la venta de aleta de tiburón. Que es una de las partes. Es uno, pero digamos, es decir, son los que más toca y uno lo menciona, pues porque está dentro de la figuración de las personas que están por lo menos viendo o leyendo noticias en estos días. Claro, tocó un tema muy importante frente al caso de China, y hablábamos con Sandra recordando un texto muy importante que hacemos llamado a todos los dirigentes sindicales, igual a los compañeros y compañeras que nos siguen, a los estudiantes, y le estaba pidiendo el favor a Luis que ubiquen el video de esta señora española, que lo envié esta mañana, que es un video que nos sensibiliza bastante, ¿cierto? Y el tema es Erich Hobsbawm, sobre el imperialismo. El imperialismo como tal tiene muchas caras y muchas facetas. Hoy vemos
que muchos sectores ideológicos en Colombia comienzan a reconocer, oiga, ¿qué hacíamos detrás de esto si son más de lo mismo? Claro, cada Estado en su concepto anárquico, ¿sí?, tiene un principio imperialista, que es subyugar al otro para avanzar en sus intereses políticos, económicos, sociales y culturales. Para nadie es un secreto. Entonces vemos el caso de China. Hoy China preside el Foro Económico Mundial en Davos, ¿sí? O sea que, digamos que ya no es solamente el imperialismo yanqui, sino que, bueno, y China, Francia, Alemania, la Siemens, son transnacionales, y entonces ahorita los brasileros le vieron el caso de Odebrecht. Siemens también es un caso también de corrupción, fue global. Entonces, ahí está la coyuntura, el modelo está haciendo aguas. No sé si encontraron el video, Leumann, a ver si lo podemos enviar para iniciar y profundizar ya en un tema clave que todos queremos, pues, trabajar. Venga, lo voy a buscar acá, se lo voy a enviar acá, va para donde Leumann de una vez, Leumann y Lucho. Es como una señora muy hermosa de tercera edad nos llama la atención, pues, especialmente pues con los jóvenes. Ah, ya lo encontraste, perfecto. Yo siento Entonces, mucho la vida nos de los tocó ponernos la jóvenes, camiseta pero que como los a jóvenes todos. no se espabilan. Hacemos silencio. Salir a la calle y protestar, que en este pueblo se protesta poco, porque yo le garantizo a usted que si en vez de los que Nos van salimos a las comentando si manifestaciones, lo están ya de visualizando. los 9 millones y pico que hay de jubilados, salieran 4, el gobierno se tendría que tentar los pantalones. Pero como salimos 4 y dicen, va, esos son 4 gilipollas que salen por la lado. ¿Qué quieres que te diga, hijo mío? Que sí, pues no se dan cuenta que es que nada nos viene heredado. Ya. Que todo hay que pelearlo día a Que día. los derechos hay que Porque lucharlos. si nosotros no avanzamos, el capitalismo avanza y te mete más para adentro, que es lo que está haciendo ahora. Que los derechos que se pierden es muy difícil de volverlos a Pues ya recuperar no y se han supuesto recupera. muchos años. Si mañana no te mueves, te lo quitan. Y eso es lo que se tienen que enterar los jóvenes, que hay que pelear. Que nos lo tenga que decir alguien de 92 años. Gracias, Leumann. Aquí, como siempre, cuadramos la parte técnica, nos toca a veces improvisar. Este video es muy importante, igual como el video que subimos sobre el caso Chile, ¿sí? Y hoy las redes sociales volvemos y lo reivindicamos, ¿sí? Están los temores que es que nos están revisando qué hacemos, que nos están, el famoso panóptico, ¿sí? Pero estas redes definitivamente están rompiendo facetas, ¿y quiénes están enterando? El campesino, el joven, ¿cierto? Esta señora, una tercera edad, diciendo, oiga, movilicémonos todos. Despabilese. Y toca, despabilise, ¿cierto? Ojo que como dice la canción Sandra, a ustedes que les gusta, que te están velando, ¿sí? Entonces, Acúsate que te están velando. acúsate agúsate o Acúsate. muy bien. Entonces, ahí nos llama la atención eso, tenemos que movilizarnos, tenemos que movernos. Bueno, ya digamos que ese es lo que está pasando a nivel global y lo territorial o regional lo estamos viviendo en carne propia. Para nosotros es una preocupación grandísima que no tengamos claridad frente al paro y la huelga, que era lo que queríamos hoy hablar. El viernes 21 la Confederación citó una asamblea general para un ejercicio. ¿Van a transmitir? Viernes primero, gracias, Sandrita, confundo las fechas. ¿Y qué se dijo allí? Que nos vamos a la huelga, que nos vamos a unir a las actividades del 21, mal llamadas paro, y en el caso como empleados públicos, nosotros, al igual que el sector privado, tenemos el derecho a la huelga, lo reiteró la OIT en 2015, y nosotros hemos hecho unas acciones documentales, aquí el equipo de comunicaciones en cabeza de Leumann va a elaborar con todo el equipo jurídico y político unos memes muy sencillos para que todos lo lean, y por qué sí a la huelga, y por qué el paro confunde. Entonces, allí se aprobó de que vamos a dar todos los protocolos pues para irnos a huelga como confederación. Y ese ejercicio, pues, siempre lo hemos dicho, la huelga la votan las bases levantan la huelga, ¿sí? Y entonces ¿qué venimos haciendo? La alerta de que sí es un derecho como tal, y se reconoce también en esta asamblea de los 100 años en la OIT, hay que
darle dientes al derecho de huelga. Es natural, no pidamos que los empresarios frente a los trabajadores nos vayan a dar ese derecho, ¿no? Los derechos se ganan, se sudan en la lucha, pero los empresarios saben y son conscientes que también les ha tocado hacer huelga. Han hecho huelga cuando sus intereses no son los dados en la conferencia de la OIT. Entonces, han hecho huelga en la OIT. Problemas técnicos y parece que nos hicieron una interferencia desde el exterior cuando empezamos a hablar del tema de la huelga. Así estamos en este país sufrido. Bueno, ¿dónde íbamos, Sandra? Estaba interviniendo el director de Derechos Humanos. Bueno, no, pues digamos que a grosso modo lo que se venía diciendo o hablando es el tema sobre la diferencia entre paro y huelga. Pues yo siempre intento hacer como un lenguaje muy coloquial y es lo que nosotros vivimos, frente al hecho, por ejemplo, del paro, como lo manejan las centrales, los que mal llamamos aquí tradicionales, o yo no sé cómo llamarla de otras maneras, cuando convocan, digamos, a un paro unos días antes de salir a vacaciones, porque ellos son los que convocan los directivos y ellos son los que lo levantan el día antes de salir a vacaciones, es decir, el día que se va la gente a vacaciones, a las 5 de la tarde levantan un paro. Pues tan absurdo, pues claro, juegan con la conciencia de la gente y no son capaces de mantener ni a la gente en una plaza o en una movilización, ni mucho menos pues mantener la negociación. Y lo otro que yo le decía que me parece absurdo es como el sindicalismo no es la bandera en el desarrollo de política pública, bien sea laboral o de derechos humanos que debería ser. ¿Por qué? Y eso se denota en las empresas. ¿A dónde está? Es decir, el sindicalismo o el sindicato es el apéndice de un partido político, sencillo, allá está atrás. Y aparte de eso, normalmente cuando entra uno a una empresa, pues si existe una oficina del sindicato, es la oficina al final, la que tiene humedad, la que huele a feo, la que no tiene ni siquiera ventilación, esa es la oficina del sindicato. Entonces, esa es la imagen que nosotros manejamos del sindicato. Podríamos hablar, Mauricio, perdón que le interrumpa, y viendo algunos dirigentes que yo estimo y quiero. Vi la postura de Alexander López ayer y me interesó, pero bueno, pero no vamos hasta al trasfondo. Voy a ser un poquito atrevido, compañera Sandra. Dictadura de partidos. ¿Es la dictadura del partido, no del proletariado? ¿O realmente, como usted lo inició, el sindicato como apéndice? O sea, tratamos de ponernos el traje de Superman, de los héroes americanos, el traje europeísta, el traje de la OIT, pero no lo somos realmente, ¿cierto? Como, digamos, el lobo que se pone el traje de oveja, ¿sí? Y se acomoda. Entonces, es el dirigente del partido que termina siendo el que proyecta la empresa, el que proyecta el sindicato. No es el sindicalismo la punta de lanza de contradicciones y que mantiene un conectante permanente con la mal llamada base, digamos hoy la ciudadanía, y no hablemos de si es mayor o menor de edad en el sentido de la cédula aquí en Colombia, no el ciudadano, ¿cierto? El cívico y el campesino, pero dentro del concepto de ciudadanía, del derecho político, el derecho de huelga, el derecho de organizarse, el derecho de recibir una estructura de siglos de batalla, porque es que el sindicalismo, podemos buscar los orígenes etimológicos, entonces lo griego, el síndico era similar al abogado, pero es el proceso de las llamadas revoluciones burguesas, ¿sí? El ejercicio de la francesa en especial, que comienza a generar unas discusiones, ¿cierto? Y comienza a romper unos esquemas, llevémoslo a lenguaje sencillo, como dice Mauricio, de administración entre nosotros mismos, ¿sí? Y en esa construcción de organización se reivindica el sindicato como tal, ya en unas luchas que las sabemos, pero es la OIT, a pesar de todo, lo hemos dicho, de los desbalances del Tratado de Versalles que genera una Segunda Guerra Mundial, y para poder llegar a ese concepto de sindicato, es todo un tiempo de lucha, ¿sí? O sea, que hay sectores que dicen, sí aceptamos el sindicato, lo dice la OIT, que genera el triángulo, la contradicción entre el Estado, que lo administra a través de un gobierno, y en ese Estado, digamos que hay un Congreso y ahí están, inclusive hablamos de financiamiento de partidos políticos, aquí en América y en Colombia muy especial, financian a los partidos, pero a las organizaciones sindicales no, solo financian con plato de lentejas a unas, ¿sí? Y en la otra parte del triángulo los empresarios y la otra parte pues entonces los empleados a través de esas organizaciones sindicales. O sea que ahí realmente es un camuflaje. Sandra. Lo que pasa es que a mí me parece que nosotros tenemos que entender el sindicato como la más alta forma de organización de los trabajadores.
Al sindicato deben llegar dirigentes probados en su proceso de organización de los trabajadores. Por eso es muy complicado si nosotros hacemos el balance actual de realmente cómo están constituidas las confederaciones que nosotros tenemos en Colombia, porque el nivel de sindicalización está en el 4% de los trabajadores en este momento. Menos. Bueno, según la Diría estadística por de nuestro amigo pensionados y sin Gomelo vínculo Dani, laboral. es más o menos el 4%. Cuando nosotros hablamos de eso, estamos diciendo que el sindicato tiene que generar una posición de política pública en beneficio de los trabajadores. Convenio OIT 144. Convenio OIT. Si eso no pasa, que es nuestra realidad acá en Colombia, que no hay transformaciones en la estructura de la política y más bien estamos en detrimento de las condiciones laborales, entonces estamos haciendo la del bobo, estamos jugándole a los intereses del Estado. Entonces vamos como definiendo, porque el ataque que se dio ahorita aquí al equipo, bueno, ya detectamos ahí unos virus y más o menos sabemos de dónde procede. El ejercicio es, entonces, desenmascaramos y encontramos lo que siempre hemos dicho. Entonces, sindicalismo en Colombia no se ha desarrollado, no lo permiten, y entonces por eso en la conferencia OIT hay un comité de aplausos, no más. Y todo es perfecto. dos grupos, empresarios y sindicatos, le aplauden al presidente cuando interviene. Y el equipo de presidencia del gobierno, cuando interviene el trabajador, aplaude empresario y el equipo de gobierno. Y al otro también lo mismo. Se presta en el comité de aplausos, inclusive como se hacen las campañas políticas aquí en Colombia. Pero hay una efervescencia y hay un calor y eso está rompiendo y es lo que está pasando y América Latina y el mundo entero está convulsionando. Diciendo, no es un tema de derechas ni de izquierdas, es un tema del de a pie, mal llamado masa, mal llamado pueblo, en fin. Digamos que OIT es ciudadano, bueno, nosotros como seres humanos, los seres humanos, ¿sí?, que han dado una transformación a través de la historia para reivindicación de sus propios derechos y no terminar siendo víctima del mismo propio ser humano, una antropofagia que es generada por el mismo modelo de unos que son más avesados en un sentido y han aprovechado los medios o han subyugado a través de la guerra, otros a través de otros intereses espirituales, en fin, manipulaciones de esa conciencia del ser humano, pues para seguir los mismos con las mismas y no se rompe. Y entonces lo que dice y apunta el director de Derechos Humanos es lo que dice la OIT, el modus operandi y el enfoque sistémico. Entonces los paros están en ciertas fechas, previa a una elección y en cierto ejercicio cuando se cita la mal llamada Comisión de Concertación, que es la iniciativa o consulta tripartita, que es el convenio OIT 144, iniciativa que tenemos las organizaciones sindicales y son subyugadas por intereses menores. Ese interés mayor es subyugado por un interés menor, porque no les conviene que se desarrolle. Y quienes se ponen el traje de sindicalismo están haciendo el trabajo sucio, solapado y cooptado, y entonces lo vemos, cooptación, lo vemos entonces con dádivas, lo vemos con pendejadas de cosas en otros ejercicios, porque confunden una cosa, el sindicato tiene derecho a la financiación del Estado, porque es que el Estado no puede ser de una plutocracia o una oligarquía que se enquistó en el poder. El Estado recoge los impuestos de todos y esa bolsa se tiene que repartir en el concepto tripartito para generar empresa, trabajo y para generar contracción en el sindicalismo, para generar Estado fuerte con partidos políticos desarrollados, conscientes de quiénes representan, que representan a los ciudadanos. Entonces, caso de las cajas. El caso de las cajas de compensación es algo aberrante, prohijado por la ministra actual. Ahí estamos nosotros haciendo las denuncias y ya van varias tutelas y la última es el tema de la negociación donde pervierte la negociación y le dan el espacio a los demás desconociendo, pero ahí le estamos ganando a la señora ministra. Y dan dos ministras para Corte Suprema de Justicia. Y en el caso de las cajas que van a la Ministerio del Trabajo, prohija el desorden. Entonces, vemos las cajas, ahí salió el debate, propuesto por uno de los señores de mayor nivel intelectual en el tema de derecho colectivo, pero que ha hecho también parte en el diseño y ha estado cooptado en muchas circunstancias con el respeto que le tengo al doctor Villegas, en algunas parcialidades, pero en este momento lo veo muy bien y me interesa lo que está sacando en el chat, porque está poniendo el ají, aunque él dice que uno nuevo, lo que tiene que dejar es de ser parcializado y que él se reivindica, que lucha por los trabajadores y hace las demandas. Yo lo invito también que coloque esas denuncias, porque él conoce quiénes son y cómo son, que las ponga en la fiscalía. En los chats del doctor Villegas está un ciudadano muy valiente, me parece que de apellido Luque. César Luque denunciando. Nosotros también lo hemos hecho, ubicamos tutela porque se nos
se nos sacó de la participación teniendo el derecho, se nos saca de la participación de la negociación estatal a gorrazos, nos la dan a media, a pesar de que nosotros somos los que metemos el pliego completo, el de iniciativa tripartita y el Estatuto del Trabajo, que vamos a tocar ahorita para las reivindicaciones del llamado a huelga estatal inicialmente. Y en ese ejercicio, entonces vemos ahí en ese chat, cómo informan, entonces, por ejemplo, que las cajas de compensación están apropiadas, enuncian al señor Pacho Maltés, que la ministra le dice Pachito en la negociación, o sea, una grosería total, y que lo sacamos en público. Entonces, ¿qué esperamos los trabajadores de esas organizaciones? Representante de la CUT, no es de otra, es de la CUT, ¿sí? Nombran a Julio Roberto, donde dice el eterno representante en el Consejo Directivo de Cafán, ¿sí? Entonces miramos compensar, entonces ahí vemos quiénes están, para que investiguen, que hay un compañero delegado del magisterio y no quiere, entonces se van enquistando, ¿sí? Ahí comenta el caso de Charcas en Cafán, entonces cuando fue de la CUT, se le sacó, fue otro directivo allá a la caja, entonces de una vez pasó a la CGT y Julio Roberto lo manda allá, y entonces se denuncia la venta de los almacenes Cafán al Éxito, y cuánta gente quedó por fuera, y por qué los sindicatos en estas cajas no funcionan, y son los supuestos dirigentes sindicales. Y ahí está la tramoya del asunto, porque ahorita entonces vemos un comando nacional social, pero que es entrampado y recogido por los sindicatos retenedor, ¿sí? Que son la olla express, no dejan que alzan el pito cuando está que se estalla, pero controla que no se salga la menudencia, mejor dicho, como dice Mauricio, en términos sencillitos. Y entonces, ¿qué llamo yo a la menudencia? El hervor del sentimiento popular, de la gente, de nosotros los de a pie, que hoy, por ejemplo, vemos algo vergonzante, un alcalde pidiendo un decreto de decir, a usted sí puede usar el carro, pero me paga 4 millones y pico, o sea, un delincuente de corbata. O sea, porque no hubo negociación en alcaldía, y todo el mundo comamos cuentos, ¿cierto? Sin solucionar Pagamos un SUA, pagamos un seguro por 360 días, pero me preocupa en eso sí la alcaldesa no es, sí venga a hacer la plática para fortalecer el mal llegado negocio del Transmilenio, que obedece de países supuestamente desarrollados que invierten el proceso de paz. Pero yo invierto allá, pero me compran mis buses, contaminantes de tecnología atrasada. Y aquí todo esto pasa porque realmente no hay soberanía y no hemos sido capaces de comenzar a entrever. De lógico, nosotros hemos dicho, estas posturas son difíciles, pero nos tocó, Sandra, nos tocó. Y hoy los jóvenes del magisterio han comenzado, bueno, en un 1278 versus 2277 que no comparto, pero comienzan a haber disidencias, contradicciones, críticas, nacimiento de organizaciones. Entonces dicen, no, hay organizaciones sindicales porque lo dijo la CTU desde su nacimiento. La plataforma de representación se rompió, se destruyó la confianza, no hay confianza. Manual de construcción de confianza, Rita Cotó, OIT. Es un proceso duro construirlo, un dirigente sindical no se construye de la noche a la mañana porque es el elemento mayor. Y entonces por eso hablamos de magnicidio. Aquellos que ya estaban formados, pues son asesinados vilmente, desaparecidos, amenazados. Por eso hemos acudido a tener que nuestros hijos, nos ha tocado, ¿cierto?, no pueden estar con nosotros, otros han tenido que desplazarse de su territorio, en fin, porque aquí no somos nosotros los antisistemas son los que tomaron el sistema y viven del sistema. El sistema exige contradicciones en el tripartismo, aquí no las quieren dar, cada uno con su postura correcta para que evolucione y se genere el mundo del trabajo. Y entonces ahí tenemos los cortos circuitos. Entonces, gravísimo eso de las cajas. Entonces, ahí está la denuncia de la corrupción. ¿A quiénes se les dieron? ¿A quiénes se les asignó en Colombia las cajas de compensación? Todo un cartel. Pero la otra denuncia que hicimos, lo hace la Contraloría. Nosotros venimos investigando el Fondo de Pensiones del Magisterio. FOMAC. ¿Quién está en el FOMAC? Consejo Directivo, FECODE, en alianza con el gobierno, en muchos sectores. Está desfinanciado, renuncia la gerente de la bioprevisora, ¿sí? ¿Por qué? No hay plata, 8.7 billones, no es 4.7, se esfumó la plata. 8.7, la plata se perdió. Y yo pregunto, Colpensiones, ahí están liquidando toda la gente de venía de Colpensiones porque tienen los salarios más altos de 100, de 70 millones, y ojo, para liquidar todos los funcionarios sí les pagan de todo, pero las pensiones, y es un llamado al pueblo colombiano, ¿qué va a pasar con nuestras pensiones? Estamos gravísimos. No hablar del fondo privado que se puso a apostar, ya no es un secreto, ya no es un secreto que los señores acá del tema de Obedres
están jugando con nuestros recursos en la bolsa de valores. Salió el tema de la investigación de Odebrecht, Mauricio. ¿Cómo un señor de estos pone la plata de las coimas, que es lo que por eso se rompe la plata de las supuestas coimas de Odebrecht, a jugar en la bolsa de valores y desapareció la plata? Y pues ahí comienzan a romperse por 2 o 3 pesos. Pero es todo un sistema mafioso, delictivo, delincuencial que está ahí en la tramoya de este ejercicio. Le paso la palabra a Mauricio. A mí me preocupa el 21. Entonces nosotros dijimos, nos vamos a quedar aislados. Nosotros hemos dicho no. La gente está clamando. Nos han dicho, Australia, bueno, ¿y ustedes qué? Nos han dicho las organizaciones sindicales, tenemos problemas en la aeronáutica civil, persecución, tema de permisos sindicales, en Migración Colombia, lo mismo. En fin, en todas las entidades. Aquí tengo un listado de los sindicatos y entonces vamos a decir, no, pues nos vamos a la huelga, inicialmente la huelga estatal, y ya vamos a explicar el protocolo. Compañero Mauricio. No, pues digamos que según su discurso, digamos para que la gente también nos entienda cuáles son las razones de nosotros también convocar a nuestros afiliados, y no solamente a los afiliados de Ustrava, a toda la población, a que se movilice y en este caso salgamos a la huelga el día 21. Uno, el tema de los incumplimientos en los acuerdos, no solamente este acuerdo del 2019, que nos ha traído ciertas dificultades, no solamente a nosotros como organización sindical, sino a los trabajadores en sí, porque no se, valga la redundancia, pues no se ha cumplido lo que se pactó y lo que se hizo, y se ha dejado en un seguimiento de cosas que no permitieron, digamos, el avance real, y en este caso tiene una situación real, que es la reforma laboral. Nosotros hablamos... Vayamos a los elementos conceptuales del porqué y diferenciemos los tipos de huelga, y entonces uno va el Estatuto del Trabajo, que es lo que vamos a abordar, Mauricio, ¿le parece? ¿Ibas a comentar, Sandra? Es que en ese sentido es importante que la huelga debe tener unos objetivos que se deben alcanzar. Nosotros tenemos que cumplir objetivos. Para nosotros fue muy importante que en la negociación estatal quedara el punto del Estatuto del Trabajo. Pero espera ahí entonces en los elementos. Muy pedagogo nosotros, y recordando, quería aquí un listado, compañero Mauricio, compañero Leumann. Están nuestras organizaciones, porque siempre se nos ha acusado de que no existimos. En fin, le hemos dicho al censo sindical, no le quieren jalonar al censo sindical porque ellos nos excluyen de la Comisión Nacional de Concertación, que es otro circo. Claro. Para eso es preparado el 21. Yo digo, es una forma de presionar y pedir lentejas burocráticas, no más. Para hablar mal, el incremento mal llamado del salario mínimo, cuando es todo un engaño y todo un circo, no hay las posturas, no se hace en esas circunstancias. ¿Sí? Se nos excluye allá, el censo no existe, el de la vez pasada vimos todo el tema, una organización como la CGT se disparó en 600 y pico de mil, entonces la CUT le brincó, dijo, no, ustedes no pueden estar, entonces los demandos, después lo bajó y resultó en 300.000, y entonces maquillan, pero son las cifras de ellos, y la página, como no la pueden estar manipulando, nosotros hemos hecho toda la huella, y entonces ahí están las denuncias de tipo penal ante la Fiscalía, la Procuraduría, ante los jueces, algunos jueces son corruptos, entonces unos jueces muy valientes, igual unos fiscales y seguiremos haciendo ante los organismos internacionales. Entonces, aquí están las organizaciones. Entonces, nosotros en la Asamblea se tocó el tema. Hay una coyuntura. Nos han llevado a ese ejercicio y creemos, bueno, nos quedamos por fuera o entramos. Lo que vemos es que el movimiento social está dando ejemplo, el movimiento estudiantil. ¿Y por qué se convoca el 21? Pues para que pierda la fuerza de lo que usted dice. Entonces yo sí hago el llamado a los estudiantes, a los campesinos y todo eso, que no se dejen quitar el micrófono y no pongan a los mismos de siempre a hablar por ustedes. Como pasó en el paro panelero, que dimos la alerta a tiempo y dimos, ¿quiénes son los voceros? Entonces nos llamaban acá porque nosotros tenemos Indupanela. Es que no, necesitamos que quien hable por nosotros. Dije, ustedes son los que saben sus dolencias, no le tengan miedo al micrófono. Porque llegan especialistas a quitarles la palabra y a venir ellos a negociar, que es lo que pretenden con este comando de paro. Entonces, solo unos pueden hablar, hacen la marcha a la Plaza de Bolívar, que es la de siempre, ¿sí? Inclusive, recordemos el tema de la Plaza de Bolívar hace 2 años, nos tocó entutelar para poder poner micrófonos porque no nos dejan expresar. O sea, ese es el show, o sea, como quien va para el matadero, es el mismo, y ahí termina lo que dice Mauricio. A unas horas y terminan las otras. Cuando la huelga se sabe cuándo inicia, no se sabe cuándo termina. Entonces acá tenemos los compañeros a FUNGER, viene una lucha política fuerte, que son los compañeros de la Contraloría como una postura. Ahí están las intervenciones de Pedro, donde dice una huelga general política de masas.
nosotros tenemos el nombre que lo vamos a orientar y vamos hacia eso. ASONES, que es una organización sindical que hace presencia del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, INVIMA, CIPACO, que son los compañeros pagadores y tesoreros de todos los colegios, OSENCO, que son unos compañeros que han sido muy juiciosos desde el nacimiento y fueron unos berraquitos crear en una organización. Son hombres que vienen del DAS y que los envían a migración y se atreven a decir, vamos a crear una organización sindical que les cambie y les modifica su forma de pensar y que son estratégicos, están en los aeropuertos. Migración Colombia. Sindemin, sindicato constituido en el Ministerio del Interior, Ministerio de la Política, donde están todas las organizaciones. ASINSA, son los compañeros inspectores aeronáuticos, que se les persigue y se les subyuga en sus derechos laborales. ¿Sí? Aquí hay un tema grave, digamos sector privado, ni decir del sector médico, salud, tercerización, SINALPEC, claro. Entonces los penitenciarios, entonces aquí le echan el pato al trabajador y la policía excluye porque la policía quiere estar respetando a los buenos agentes de la policía, pero la policía ya sabe que perdió la confianza con el pueblo colombiano. Y entonces lo de Aida Merlano y dice, ¿y quién está dirigiendo? Un policía. ¿Y quién reemplaza a ese policía? Otro policía. ¿Y quién cambió el esquema de seguridad de esta dama? La calificación. ¿Quién le cambia la calificación? La no policía. Podía ser el guardián, Claro, lo cambiaron del director de la cárcel, desde el director nacional. Eso no se mueve de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Claro. Entonces, SINALPEC, están los compañeros de la STPC, que es la otra organización, con la doctora Diana, aquí está yo, y los compañeros de CITECOL. Entonces, vamos a desarrollar las actividades acorde con ellos. Hay varias formas y herramientas que nos da la OIT, como hemos venido. Uno, estaremos en la marcha, los que queremos marchar, vamos a ir valientemente allá, vamos a identificar los puntos, y es el llamado que hacemos a las federaciones, a FEUSTRA regionales, a la URPP, que lleven sus pancartas y marchemos, pero que los demás compañeros, ¿cierto? Los demás compañeros estén en sus puntos, diciendo e informando qué está pasando, porque hay que informar, ¿sí? Y vamos a desarrollar todo el protocolo. Aquí pues está SUTEC, ¿sí? Está COSENA, los compañeros, bueno, Hacendaspon, que son los compañeros de la IG, la parte civil, ¿sí? Los compañeros de la Fiscalía, ya son 7 organizaciones, no las voy a anunciar también por el tema corto, que hacen presencia tanto en el CTI como en la Fiscalía. ¿Y por qué están en CTU? Porque han visto un lenguaje próximo a lo que a ellos les pasa. ¿Por qué? Porque perdieron la confianza en las organizaciones tradicionales, la perdieron totalmente. Y entonces dijeron, no nos sentimos representados, nos siguen haciendo pues el ejercicio, el gancho ciego. La UNESAP, el sindicato de la ESA, la Escuela Superior de Administración Pública, UNITA, bueno, aquí están todos, eso los vamos a sacar, me disculpan a los que no hemos mencionado porque hacemos presencia en todo el país, también los de Magisterio, está Austrad, están los compañeros de MACEAS, están los compañeros de SUPE, ¿sí? Están, LEA es otro, como el otro, aquí 3 organizaciones más de educadores, en fin, con presencia nacional, no solo educadores, sino de directivos, directores de presencia también en el Ministerio a nivel central. Estamos haciendo presencia. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Lo que le estamos informando. ¿Y qué conceptos para poder desarrollar y convocar la huelga? La huelga implica informar. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Lo acaba de decir Mauricio. Desarrollaremos una carta huelga, ¿sí? Que es a través, respaldada por la Confederación, porque se desprende de los incumplimientos, ahorita los vamos a comentar, del acuerdo estatal, porque yo no puedo estar haciendo paros, como ellos dicen, a toda hora. La huelga tiene un protocolo. Entonces, esos mal llamados paros, y vamos viendo el modo operandi, siempre están acordados con el gobierno nacional. Vemos las marchas cómo infiltran, y los muchachos inocentemente son infiltrados. Vemos cómo en los carros de la policía se cambian, infiltran las esas, y dicen, estos son los terroristas, estos son los delincuentes. Pero las organizaciones sindicales se quedan hasta un punto y no denuncian lo de arriba, que hay unos acuerdos previos inclusive para el ejercicio de la movilización. Todo está acordado y está todo el show. Y eso es el sindicalismo retenedor. Eso hay que hacerle cambio porque está haciendo un daño a Colombia muy gigante, muy grande, y está generando desesperanza. Entonces, la carta huelga, como decía Mauricio, esa carta huelga va por la Confederación, ¿sí? Se lleva a las organizaciones sindicales y la deben de firmar todos los compañeros y compañeras afiliadas a nosotros. ¿Para qué? Para generar la protección. Porque esa es la otra. Los compañeros, vamos al paro. Bueno, y si le pasó algo, ¿quién responde? Nadie.
Nadie. Le pasó al magisterio el 2001, nos descontaron 2 años y que nos afectaron las primas, las prestaciones, nadie respondió. O como hicieron en la última que llaman al magisterio a reponer tiempo en vacaciones cuando no hubo un fallo judicial que declarara la huelga legal o ilegal. Sí, la ilegalidad. 6.5 billones son el descuadre ahí de la recochita del gobierno opada con FECODE, con las ministras anteriores y con la que está. Entonces, ese ejercicio es doloroso y toca seguirlo destapando. Entonces, la carta huelga va a dirigir y la vamos a expedir para nuestros afiliados, pero vamos a dejar un modelo en nuestras redes para que el que la quiera copiar, porque el conocimiento es importante, es que lo conozca todo el mundo. Está desarrollado para que se protejan las organizaciones sindicales serias, ¿sí? Que no se dejen llevar de la nariz por aquellas confederaciones tradicionales o generen dentro de sus confederaciones las contradicciones necesarias para quitarle la piel del lobo y se muestren realmente qué es lo que está pasando ahí. Y entonces generen instrumentos de protección, porque es que el trabajador, hoy vaya usted, Mauricio, y consiga un trabajo. La comisión, acabamos de entrevistar al doctor Frido Levalle, el otro año hay concurso, pero para X puesto son 100 o 1000 personas para un puesto, hasta más, 10.000 personas para un puesto. Y jugar con la cuchara de las personas no se puede. Eso es una irresponsabilidad. El empleado público presenta pliego de solicitudes, no de peticiones. Y para desarrollar un acto no va a encontrar protección en el tema del paro. O sea, si la administración le quiere descontar, le descuenta. Punto. Y un descuento en el caso del magisterio, ya saben, afecta a todo, pero también en los demás empleados, que pueden ser destituidos. Entonces, la carta huelga es un mecanismo de Protección, claro. El otro protocolo que tenemos que desarrollar, y es lo que estamos nosotros, vamos a enviar un modelo electrónico, aquí Lucho y los compañeros, que es el director del Departamento de Comunicaciones, para la consulta directa de eso. Vamos a acompañar este ejercicio, ¿sí? Que es un modelo hasta ahora iniciado en Colombia, es que no convocan la huelga, nunca la han convocado. Somos los primeros que llevamos insistiendo hace varios años con la carta huelga. Entonces vamos a desarrollar un modelo de consulta. Vamos a reunirnos, como lo hicimos ya con los presidentes, vamos otra vez para un comité de alerta para estar dando los informes, porque es una huelga atípica, no es típica. Como las negociaciones colectivas en Colombia, la estatal, que está con una rigurosidad jurídica, también se volvió atípica, rompen los tiempos, no se les da la bendita gana. La unidad de protección, que protege los supuestamente dirigentes sociales, no se les da la gana de negociar cuando es la ley. Y nada les pasa, pues habrá algún juez valiente que diga si a ustedes también les cabe la investigación, ¿sí? Porque nadie puede estar por fuera de ciertas normas que están protocolizadas y son de carácter vinculantes. Entonces, en ese ejercicio, entre la carta huelga, el otro de la información, entonces, con todos los compañeros en las diferentes organizaciones para hacer la consulta y el pedido de información diciendo que es un tipo de huelga atípico, ¿sí? Porque lo hemos denunciado desde las anteriores, compañeros de las otras centrales, hagamos la declaratoria de huelga general. ¿Qué nos queda a nosotros como CTU? Hablar de un inicio, de una huelga atípica, ¿sí? Protegida en el derecho de la huelga, ¿de dónde? No de Colombia, porque en Colombia no está el estatuto de trabajo, que ya vamos a hablar sobre los objetivos, ¿cierto? Una huelga atípica, porque no vamos a permitir entonces que, tras de que no nos han atacado de todas maneras, evitar. Yo creo que este es de la contención de estos señores retenedores, decirle, jóvenes, señores trabajadores, no se dejen engañar. Ese va a ser como la pulguita, ese ejercicio de la pulguita que pica ahí de manera permanente en el ejercicio de lo que se viene el 21, porque eso que pasó en Chile no está lejano y puede suceder también en Colombia. Lo están diciendo las redes sociales, lo están diciendo los campesinos, los indígenas están dispuestos a marchar hacia la ciudad, ¿sí? Y no solo del Cauca, de todo el país, ¿sí? Los trabajadores del sector privado también lo mismo, los jóvenes. Entonces, no podemos ser inferiores a ello. El tema siguiente, entonces dijimos, se pasa ese siguiente, la consulta, la huelga es atípica y nosotros iniciamos como empleados públicos con la huelga estatal. ¿Cómo la desarrollemos? Entonces, hoy en la tarde se van a dar los elementos, los justificantes. Entonces, el primer justificante de la huelga estatal es que aquí no puede seguir el gobierno nacional y las centrales y el Congreso, ciertos dirigentes políticos que quieren hacer protagonismo frente a la reforma, unos diciendo sí, los otros no. Resulta que el gobierno nacional firmó con todas las confederaciones el Estatuto del Trabajo. El Estatuto del Trabajo es el que recoge la reforma estructural para todos los temas, para el tema, porque este es de iniciativa bipartita, pero tiene que convocarse a los foros
al sector empresarial. O sea, que tiene que ser tripartito. Y ahí es donde se da todo el marco jurídico para la inversión, para el desarrollo de empresa en Colombia y el desarrollo del trabajo en el vínculo con el Estado, en el sector público. Ese es el Estatuto del Trabajo. O sea que lo que están haciendo es desdibujar la negociación. ¿Con prestancia de quién? De los mismos dirigentes sindicales. Entonces, ese es un elemento clave. Los otros elementos están en el mismo pliego, no se ha cumplido, no se convoca las mesas como es, las mesas sectoriales son un desorden, sigue una negociación en subterfugio con un sector sindical que es FECODE, por debajo de cuerda, con ellos siguen negociando, entonces crean un CRE, cuando son las centrales las que negociaron, y son otras federaciones, incluida FEUSTRA, ahí hay otras federaciones que se han constituido, que le presentaron pliego al Ministerio de Educación, no FECODE. Y nosotros hemos dicho, sí, a un estatuto único, más que un estatuto especial, pero siempre hemos dicho, primero va el estatuto del trabajo. Es que no tiene lógica que hablemos de un estatuto para el magisterio fuera del estatuto del trabajo. ¿Ustedes saben qué puede pasar con eso? Todo. O sea que vamos a hacer todas las cosas mal y eso de especial no vamos a tener nada para los trabajadores en el caso de educación. Y así pasa con las otras organizaciones. Faltarían otros elementos. Si la circunstancia se da, porque tenemos que ser responsables con eso, y por eso la importancia que hoy estuviera el director de Derechos Humanos, que es la protección a la vida, ¿qué va a pasar si el movimiento social rompe las barreras y estos retenedores de los expertos de siempre? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que nos obliga a pensar. Entonces, los otros elementos van por solidaridad. Hay unos debates, pero la OIT habla de huelga de solidaridad, entonces por solidaridad, entonces nosotros tenemos, como lo dijimos a los empleados para la reforma de planta de algún ente territorial, bueno, ¿y su departamento qué vocación tiene? Es que la burocracia estatal no puede estar aislada de la sociedad colombiana, nosotros somos servidores públicos, y entonces tenemos que ver qué pasa entonces con los indígenas. Convenio OIT 169, consulta previa, que es también con el tema minero. ¿Qué pasa con los campesinos? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con estos niños asesinados? ¿Sí? ¿Qué pasa con los modelos productivos? Entonces, con los trabajadores en el tema panelero, en el tema cafetero. Ustedes saben que la agricultura está. Entonces, ese es otro paso frente a lo de la huelga general. Ellos han llamado ahí un paro general. Eso tiene un protocolo y hay que darle, insisto, la protección de todos los mecanismos. Nosotros somos conocedores, y fue por las noticias, de que el señor presidente hace una consulta a las altas cortes diciendo si la reelección es válida o no como un derecho humano. Pues nosotros, así como ellos utilizan las herramientas y estos sectores atrasados en cuanto al sindicalismo, pero que son avanzados en otras cosas, hacen consultas a esos organismos. O sea que para unas cosas nos sirve la ONU, nos sirve la OEA, nos sirve la CIDH y nos sirve la OIT, nos sirve la Organización Mundial del Comercio, nos sirve la OCDE, pero para otras no. Entonces pongamos ese en blanco y negro, cerremos, Mauricio, compañera Sandra y compañero Luis. No, pues digamos que vuelvo otra vez como a recoger el discurso del presidente. Entonces, uno, estábamos hablando del cumplimiento de los acuerdos de la negociación, de los acuerdos estatales, ¿cierto? Otra, la reforma o el estatuto laboral, la reforma pensional que también se avecina y que ya ha tenido un proceso, digamos, fallido. En el estatuto del trabajo. Claro, es que precisamente por eso nos meten reformitas de reformitas. Exacto. Para evadir el problema estructural. Claro, a eso vamos. Entonces, esa reforma, y afortunadamente por lo menos se la ha trancado un poquitico, porque ya venían con toda la planadora. El holding financiero, el tema, no lo tocamos. el holding que es también importante para esa realidad y este momento crucial en el cual vive Colombia. El tema de cómo quieren cooptar también por medio legal la protesta social. Pero antes del holding, compañero, entonces el tema, ¿qué va a pasar, compañero? Y el magisterio está, vamos a marchar, pero no le han preguntado a esos sindicatos donde está una gran cantidad de maestros, oiga, ¿por qué la gerente renunció a la previsora? ¿Sabe usted que quieren privatizar la previsora? ¿Sabe usted que quieren privatizar el Banco Agrario, que ya es parte privada? Parte privada. Que el Fondo Nacional del Ahorro, Findeter, ese es el famoso holding, o sea, otro Isagen. Y entonces ahí seguimos desviándonos desde los problemas estructurales. Disculpen, listo, también algo de lo que su merced decía también era el tema de cómo se va a negociar este año salario mínimo, que ya, digamos, se puede
pensar en que se va a avecinar una debacle nuevamente con el tema del poder adquisitivo de los trabajadores y también del sector del magisterio. Estamos hablando también de esa reforma tributaria que se ha planteado desde el ministerio, es decir, pero que es lesiva contra no solamente el trabajador, sino toda la clase o la población civil o el ciudadano de Colombia, y cómo han querido hacer, que su merced también lo recogía, el hecho de que nosotros los ciudadanos tengamos que pagar todos los errores que ha cometido el Estado con el tema de la contratación, por ejemplo, de los servicios públicos, como es el Electricaribe. Y el último, que es, digamos, como el broche de oro en Colombia, pues es el tema de la corrupción. Aquí no podemos avanzar y no se va a avanzar hasta el momento en que, digamos, se regule o por lo menos se revise el tema de la corrupción y eso sea, digamos, de alguna manera medido y juzgado a aquellas personas que cometen corrupción. Sabemos que más del 50% de lo que tiene Colombia en presupuesto pues se va en pago de coimas y en pago de corrupción. Todo eso se lo llevan. Mire las cuentas que hace el compañero director de Derecho Humano y el otro se va para deuda externa. O sea, realmente no hay inversión. Aquí hablamos de gasto y eso. Entonces, el tema de corrupción es un tema, ahí acaba de salir lo de Invercolsa. Entonces, tarde, pero ahí va saliendo. Pero en el ejercicio es que a unos se les persigue y a otros no. Y ahí es donde nosotros no podemos caer en ese ejercicio. Aquí la corrupción es un tema horizontal, transversal a todos los sectores. Por eso lo importante, inclusive hay sectores, y nosotros hemos hablado, si vamos a hablar de un estatuto del trabajo, cabe hablar de una constituyente realmente, frente a empoderar, no retroceder hacia la Constitución de 1886, remendar la Constitución de 1991 a la altura de los convenios internacionales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que la sociedad colombiana no ha valorado. ¿Por qué? Porque no se le ha permitido conocer. Y ese es un papel pedagógico que nosotros tenemos que hacer. Un inicio de probar, en Colombia es posible la huelga, porque allá en la OIT, en la ONU, dicen que sí, que aquí respetan todo, pero la realidad es otra. Entonces, por eso hablamos de una huelga atípica. En el sector privado, en algunas empresas, hablan de la huelga, porque tienen ese protocolo y lo deben de hacer de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Pero en la generalidad no, es el mal llamado paro, y menos en los empleados públicos. Creo que hay que hacer un llamado para que nosotros podamos reeducar a todos nuestros trabajadores, a todos nuestros compañeros del sindicato en los conceptos de las reivindicaciones de sus derechos. Nosotros no podemos seguir sobre la línea de hacer acciones que no obedecen al cumplimiento de un objetivo que transforme la realidad del proceso del mundo del trabajo. Y nosotros hemos desconocido nuestro papel en la formación de política pública para el trabajo, del trabajo decente. Nosotros no sabemos qué es un trabajo decente. Nosotros estamos al vaivén de lo que nos están planteando la política internacional y no hemos podido volver a conceptualizar cuáles son las necesidades de los trabajadores en Colombia y de dónde debemos arrancar. La discusión del Estatuto del Trabajo es una discusión muy importante y es algo que nos abroga a empezar a funcionar en una sola lógica y es poder actualizar esa política que nosotros tenemos. Si nosotros hacemos la revisión de lo que es el Código Sustantivo del Trabajo, si hacemos la revisión de lo que es el Estatuto Docente, son estatutos y son leyes que están en otro siglo, que no corresponden a las necesidades actuales de los trabajadores, y ahí hay una obligación, y nosotros hablamos de la conciencia social del sindicalismo, ¿cierto?, del compromiso sindical, para que todos y cada uno de nosotros empecemos a aportar a ese proceso y a empezar a transformar nuestras realidades directas. En este momento nosotros tenemos que entender que esta es una discusión de hacia dónde se traza el panorama de una nación. Si nosotros estamos comprometidos con crecer como nación, con hacer de un país diferente y construir nación, que este concepto es mucho más grande de lo que actualmente tenemos, y que podamos hacer una lectura correcta para poder ubicarnos. Lo del 21 va a ser un acto simbólico, un poco forzado por la situación política latinoamericana, porque si nosotros tuviéramos un análisis concreto de la situación en Colombia, hacía mucho tiempo que hubiéramos tenido que iniciar un proceso. Nos manejaron como quisieron quisieron con un proceso de paz, se generó un proceso de paz a medias,
se montó un gobierno con un carácter, se desdibujó el proceso de paz, se empezaron las masacres de los indígenas, se empezó una reforma laboral, se empezó una reforma pensional. Estamos en una condición donde aquí se están dando todas las cosas, pero seguimos, como decía el presidente de Chile, pensando que esto es un oasis, que estamos muy bien. Y aquí se están dando todas las cosas que en Latinoamérica ya Presidente, generaron que le tocó pedir crisis. perdón y hablar de una constituyente. Sí, hablar de una De constituyente. reformas estructurales, porque a pesar de que los compañeros en Chile avanzaron, siguen ejerciendo la constitución de Pinochet. Exacto. Ojo con No eso. hay una O sea reforma que Chile no constitucional. es el famoso modelo ni la punta de lanza revolucionaria en el ejercicio de América Latina. Y la contención ha sido manejar el régimen pensional de las fuerzas militares, porque a Chile lo mantiene es el régimen pensional de las fuerzas militares. Esto nos da para otro programa Para otro completico, debate. ¿no? Pero el llamado sí es a que nosotros hagamos un análisis más claro y nos comprometamos con empezar a hacer transformación en la política pública y a empezar a aportar como sindicato consciente en los procesos de transformación. Antes de cederle la palabra, porque nos tomamos por problemas técnicos, nuestro director de comunicaciones, al compañero Leumann, que reivindicamos nuestra solidaridad total frente a la pérdida de su medio automotor, que siempre lo ha puesto al servicio de nuestra organización, como nos ha tocado a nosotros acá con las uñas y todos aportando. El llamado cierro es, lo que dice el compañero director de Derechos Humanos y la compañera Sandra, es que definitivamente, si nosotros como dirigentes sindicales no nos fortalecemos en lo epistemológico, cuando hablo de lo epistemológico es que si no accedemos al conocimiento, si no investigamos, si no estamos preparados para la transformación de lo que nos subyuga, vamos a ser siempre, no el apéndice, sino aquí ya no diría que este es un retenedor, sino que este es el piñoncito. Seríamos ese piñón irresponsable ni siquiera de un sistema, de un antisistema que se alimenta de la corrupción y dibuja el tema del ser humano. Y es gran consecuencia. Esa fue la discusión que dimos en la OIT de frente al señor Julio Roberto, que dijo que nos iba a demandar. Y ahí le salieron en los chats del doctor Villegas. O sea, esto no es de poca monta. Entonces, dijimos, ¿dónde está el terrorismo? ¿Dónde están los violadores de derechos humanos? Pues cuando nosotros somos el engranaje para romper y contener el acceso realmente de los derechos. Entonces, al sindicalismo y a los dirigentes, ¿sí?, a las compañeras que están en el sindicalismo, no nos queda otra, sino que formarnos, estudiar, investigar más y más, y hacer escuelas. Si nosotros no hacemos escuelas, si no formamos, pues, y creo lo que tú dices, Sandra, nos toca enseñar a desaprender lo mal aprendido, ¿sí?, que es una tarea difícil, porque tiene ahí, que era con lo que iniciamos, pero ¿y por qué? Y Mauricio da una explicación y le apunta algo en el caso del magisterio, pero en otros sectores, ¿por qué se sigue la campanita? Oiga, señor, no es paro, es huelga. Oiga, señor, ¿usted conoce los derechos? No conoce los derechos. Pues así muy difícil. Entonces, cierro en ese llamado y un jalón de orejas para nosotros mismos, que como dirigentes sindicales tenemos una responsabilidad grandísima. Nosotros no podemos seguir detrás de unos platos de lenteja cuando por derecho lo hemos dicho, tenemos a toda hora el diálogo social y tenemos el derecho a la financiación del Estado, que siempre dicen, no, ustedes no pueden. Ah, pero para los partidos sí hay, para otras organizaciones, para otras ONGs, cuando Colombia está obligado por ratificación de los convenios IT, por principio de sumisión, de financiar el movimiento sindical con parte del presupuesto nacional, los presupuestos regionales y los presupuestos locales, que deben de tener un amplio grado de inversión en el diálogo social y fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Bueno, Fray Tique, pero para ir terminando este espacio de análisis de la realidad sindical y el mundo del trabajo en Colombia, pues sin duda, como ustedes lo han estado viendo en este programa, hemos ambientado este espacio a través de imágenes de la huelga, del ejercicio del derecho a la huelga que han ejercido nuestros vecinos en Ecuador, en Chile, y que sin duda es un referente importante frente Perú, a que sí se puede lograr políticas públicas y condiciones de trabajo decente, que muy bien lo decía Sandra, a través de estas herramientas que muy bien lo enmarca la Organización Internacional del Trabajo. La segunda tarea desde el Departamento de Comunicaciones es precisamente a estar muy pendientes de la programación que nosotros hemos estado construyendo a través de este espacio CTU Radio. Se viene un programa encaminado a
mostrar y en cierto modo realizar un diagnóstico frente al incumplimiento del acuerdo estatal 2019 que logró las organizaciones sindicales con el gobierno nacional este año. De igual manera también a través del equipo de derechos humanos también se pretende realizar un programa que lo que busque es analizar las herramientas para la protección de los líderes sindicales, sociales e indígenas en Colombia y analizar esa masacre que infortunadamente están viviendo, y también realizaremos un análisis de la reforma laboral y pensional que propone los empresarios y el gobierno nacional para los trabajadores. Esa es la invitación, con eso queremos nosotros terminar. Fray Tique. Leumann, discúlpeme, es que escuchando hay una parte, un componente muy importante y está atrás Luis Castillo, que ha sido una persona, y aquí recuerdo a un hombre muy importante, Paula Ramírez, y la reivindico porque fue fundadora, hoy no encuentra con nosotros, que es el tema del diseño y el tema, por eso hablamos del Departamento de Comunicaciones y el de propaganda. Entonces se acordó también con el Departamento de Comunicación y debe haber un apoyo de unos compañeros que les gusta, tanto de las otras organizaciones sindicales como aquí de las nuestras, para hacer un diseño en una propaganda esencialmente pedagógico, como lo decía Mauricio y Sandra, donde mostremos y diferenciemos de manera asertiva, porque hoy están los memes y los memes uno no se puede aislar, o sea, es una cuestión, un hecho y ya salió el meme, ¿sí? Y impacta a los jóvenes, lo entienden, la tercera, todo el mundo está impactado por los memes. Entonces vamos a desarrollar una tarea de propaganda, ¿cierto? De unos memes y en fin, y unos cuadros menos memes, un poquito más serios porque no se prestan, pero con el fin de hacer pedagogía, de impactarnos nosotros y decir, oiga, venga, estos locos están diciendo es mentira, bueno, al menos que les mueva el piso y vamos a la biblioteca, bueno, y si no, pues buscamos en Google, pero en fin, que busquemos y que impactemos a ver qué es lo que están diciendo frente a esto y el por qué frente a entonces ese ejercicio de propaganda va a ser pues muy clave para desarrollarlo y vamos en eso. Lo mismo vamos a generar unas piezas y los que quieran a través pues, de los medios de comunicación que tiene aquí Leumann para que nos aporten sus ideas, es el tema que vamos a desarrollar, otras piezas tipo afiche, ¿sí? Para que los ubiquemos en los sitios de trabajo, en los aeropuertos, en las oficinas de los ministerios, en los colegios, ¿sí? Maestro en huelga, en fin, cosas que nos ocurran muy creativas, ¿sí? Que impacten, pero eso es una tarea no para esperarla del 21, sino desde allá. Estudiante en huelga, enfermera en huelga, esposa en huelga, ¿sí? Esposo en huelga, también los esposos, Mauricio está aterrado, esposa en huelga, en fin, estamos en huelga, conductor del CIP en huelga, conductor del tren, estoy en huelga, preparándome para la huelga, ¿sí? Los niños, los bebés en huelga, en fin, tetero en huelga, en fin, hagamos un poco de cosas y comencemos a impactar, y es una tarea de ideas de todo, porque como lo dijo esta abuelita de más de 90 años, muy jocosa, lo dijo ahí concreto, no tengo la mía porque... Despabilese y despabilemos, ¿no es cierto? Porque entonces si solo marchamos 4, dice, ay, van 4 gilipollas. Así, gilipollas pues es otro término de allá español, pero aquí lo entendemos, ¿cierto? Entonces no vamos a hacer gilipolladas, tenemos que hacer cosas organizadas y con objetivos concretos, ¿sí? Para decirle al sistema, ojo, por donde vamos muy mal. Y estamos hablando en serio, y que esos sueños de nuestros jóvenes, que mire que los estudiantes se han echado esto al hombro, los muchachos, y seguiremos pensando en nuestros estudiantes, pero nos toca también a nosotros poner nuestro grano de arena y no solamente ser unos burócratas más, ¿cierto? Que tenemos ciertas privilegios y nos quedamos ahí, no tenemos que romper paradigmas y salir a eso. Gracias, Leumann. Sí, Fray Diequez, precisamente esa es la intencionalidad y el objetivo por el cual se creó CTU Radio, para educar, para informar, para realizar estos análisis que sin duda en los medios de comunicación tradicionales no tienen cabida, y sobre todo para darle herramientas a los trabajadores y sus familias para que defiendan los derechos laborales, humanos, para que logren condiciones de trabajo decente y sobre todo realizar, para finalizar, una invitación, como usted bien lo dijo, a todas las personas que se quieran comunicar con nosotros. Las redes sociales están abiertas, prestas a escuchar todas las sugerencias, los aportes que tienen ustedes frente a este proceso que iniciará el 21 de noviembre, el proceso de huelga. Sandra. Vamos a cerrar con una canción que dice la compañera, ¿la tiene ahí? No. Aquí aprovechemos, hagamos un cierre diferente. Bueno, estos aparatos se hoy llama nos Miren ayudan. cómo sonríe. ¿Dónde está? ¿La encontramos ahí? ¿La puedes poner ahí directo? O colócala aquí y ponemos el...
Aquí está. Miren cómo sonríen de Violeta Pon Parra. la imagen contra la... Préstamela acá, yo la pongo acá en esta cámara que está más clarita. ¿Se escucha? Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Es arriba, arriba. El micrófono es arriba. El micrófono es así. Este mundo y el otro los La oreja. candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento